Hola querida profesora, mi nombre es Daniela Yasmín Ricardo Pérez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria del SECAR. Hoy vengo a presentarle mi exposición sobre la adquisición del lenguaje de los siguientes exponentes. Está Skinner, que nos tiene una denominación conductista, términos básicos: estímulo, operatividad, condicionamiento instrumental operante, refuerzo, respuesta, memorización, castigo y conducta. Objeto de estudio: los niños simplemente imitarían para después asociar determinadas palabras a situación o objeto, es decir, esta teoría sostiene que el niño aprende a través del estímulo que le provocan en respuesta. O sea, el niño desarrolla este estímulo, esta adquisición del lenguaje, según Skinner, dependiendo a los estímulos que le proponen las personas que tiene a su alrededor. Aportes: las conductas son aprendidas por medio de las experiencias que están condicionadas al entorno que lo rodea. El niño es capaz de responder ante un estímulo siempre cuando éste sea reforzado. El lenguaje: el niño responde de forma condicionada. Al principio solamente imitan conductas percibidas de su entorno. Factores que intervienen en el aprendizaje. En este aprendizaje, según Skinner, los adultos son los que estimulan el proceso de aprendizaje a través de elogios, reconocimientos y castigos. Cuando los niños dicen palabras vulgares, condicionamos de esa manera la adquisición del lenguaje. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Al principio imitan conductas percibidas de su entorno y luego pasa a asociar palabras con objetos y situaciones. Según Skinner, dice que la adquisición del lenguaje se da de forma mecánica. A través de un estímulo. El niño aprende, esta respuesta se da por medio de que los niños aprenden, como lo decían los objetos de estudio, los niños aprenden con respecto a los estímulos que dan a las personas que los rodean, sostiene Skinner. Ahora pasamos al teórico exponente Jean Piaget. Denominación de la teoría: constructivismo. Términos básicos: asimilación, adaptación, cognoscitivo, acomodación, esquema de operaciones mentales, función simbólica. Objeto de estudio: el lenguaje en el pensamiento. El niño presenta un desarrollo basado en su genética. Los niños desarrollan el lenguaje de forma progresiva a través de la construcción cognitiva, es decir, el lenguaje depende del desarrollo cognitivo de cada persona y que esa construcción se va dando de forma representativa. El niño debe dominar la estructura conceptual del mundo físico y social para adquirir el lenguaje debido a su genética y forma del conocimiento. El conocimiento no es innato, este se va construyendo, y el lenguaje egocéntrico y social. Factores que intervienen en el aprendizaje: la sociedad es la que contribuye a los niños desarrollen su pensamiento y las personas que los rodean apoyan a que estos puedan desarrollar su conocimiento. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El niño aprende por medio de la experiencia que tiene y la manipulación de objetos de tal manera que él pueda extraer las propiedades características que posee dicho objeto posteriormente de la persona que lo rodea. Jean Piaget afirma que el proceso de adquisición del lenguaje está ligado al desarrollo cognitivo. El lenguaje Piaget tiene varias etapas. Tiene la sensoriomotriz, que va de 0 desde nacimiento hasta 2 años. Tiene la de operaciones concretas, que va de 12 a 7 años. Y tiene operaciones formales, que va desde los 12 años hasta la adultez. Ahora pasamos al teórico exponente Vygotsky. Denominación de su teoría vygotskiana. Términos básicos: pensamiento, conocimiento, zona de desarrollo próximo, contexto social y entorno. Objeto de estudio: el lenguaje y el pensamiento parten de raíces diferentes, las cuales en un momento dado se relacionan. El lenguaje
permitía a los niños pensar, imaginar, crear nuevas ideas de tal manera que pueden apropiarse del conocimiento. El conocimiento se ha compuesto por dos niveles inferiores que son los cuales nacemos y nos vienen genéticamente dado. Los superiores son los que van desarrollando por medio de la interacción que establece con su entorno. Factores que intervienen en este aprendizaje. El aprendizaje depende de la interacción que el niño tenga en su ambiente social, llevándolo a pensar de una forma más compleja. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños según Vygotsky? El desarrollo próximo implica una interacción que le permite adquirir al niño una serie de habilidades o destrezas que están ligadas a su medio cultural. Planteado de esta manera, la posibilidad que tenían los niños de construir su propio conocimiento, donde las personas que les rodean, padres de familia, docentes, son mediadores de este proceso. Para Vygotsky, el niño, pues la adquisición del lenguaje está ligada al entorno cultural, a los aspectos culturales. El niño aprende con respecto a las personas que lo rodean y su sociedad, son las que le estimulan esa adquisición del lenguaje según Vygotsky. Ahora pasamos al teórico exponente Chomsky, denominación de la teoría inanista. Denominación de la teoría inanista. Términos básicos: forma innata, lenguaje programado. El lenguaje en los niños se da de forma innata, no es aprendido, sino que los niños nacen con la capacidad predispuesta a aprender, sin importar si se les presenta alguna dificultad. Aportes: los seres humanos están preparados biológicamente para adquirir un lenguaje, es decir, van a desarrollar una lengua porque están preparados para ello. Factores que intervienen en el aprendizaje: la lengua materna, que le permite interactuar con su entorno, siendo este el único requisito necesario para poder poner en funcionamiento el dispositivo innato y adquirir el lenguaje. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El niño aprende su lengua nativa con facilidad y comprende y emite mensajes de forma limitada sin antes haberlo escuchado debido a una gramática interiorizada. Para Chomsky, el niño tiene la capacidad de adquirir el lenguaje innato. Desde el nacimiento el niño está capacitado para aprender una lengua, como lo decíamos en el objeto de estudio, en los aportes, para aprender una lengua o, dependiendo de su lengua materna, que es la que lo estimula. Por último, tenemos al exponente Brunner, denominación de la teoría neurolingüística. Términos básicos: identificar, interaccionar, moldear y participación activa. Objeto de estudio: la hora de conocer es la participación activa del sujeto. ¿Qué aprende? Es considerada como uno de los principales elementos. Aportes: el proceso de conocer y aprender. El humano intenta categorizar los sucesos y el elemento de la realidad en conjuntos de ítems equivalentes. A partir de la categorización somos capaces de formar conocimientos, y estos no están siempre fijas, sino que varían de acuerdo a cada experiencia, permitiendo que se modifique y que se expanda. Factores que intervienen en el aprendizaje: el adulto ayuda a moldear al niño frente a sus expresiones, permitiéndole que se integre con el ambiente que lo rodea. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El niño, antes de expresarse o desarrollar el lenguaje, debe identificar e interaccionar con el entorno, posibilitando de esta forma que se pueda comunicar. Para Brunner, el niño aprende a usar el lenguaje para comunicarse en el contexto de satisfacer sus necesidades o problemas que se le presenten. Como conclusión de todos estos teóricos, cada uno tiene su aporte, un aporte diferente, muy importante.
porque la adquisición del lenguaje para nosotros los seres humanos es muy importante, porque por medio de la adquisición del lenguaje nos podemos comunicar, nos podemos expresar nuestros sentimientos, podemos expresar nuestras emociones, ya podemos aprender muchas cosas. Para mí cada uno de los teóricos tiene una forma muy bonita y muy importante de ver la adquisición del lenguaje. Muchas gracias.